Hace mucho tiempo había un rey llamado Asuero, que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias. Un día, el rey ordenó que buscasen vírgenes y las llevasen al palacio real, porque quería casarse. En Susa vivía un hombre llamado Mardoqueo. Este hombre había criado a una mujer llamada Esther, que se había quedado huérfana. Y Esther era de hermoso parecer y muy bella. Y la llevaron a la casa del rey para que la conociera. Cuando el rey la vio, halló gracia delante de los ojos del rey y se enamoró de ella. Por lo tanto, ordenó que le dieran joyas, alimento y vestiduras nuevas. En el reino había un hombre llamado Amán, y todos se inclinaban ante él, menos Mardoqueo, y él se molestó mucho. Entonces Mardoqueo propuso al rey matar a todos los judíos, y Mardoqueo fue y le contó todo a Esther, y ella se entristeció porque querían matar a su pueblo. Esther invitó a Amán y al rey a un banquete, y ella le comentó al rey lo que Amán quería hacer. Para esto Amán ya había preparado una horca para matar a Mardoqueo porque lo odiaba. Y el rey se enojó tanto que decretó ahorcar a Amán. Y los sirvientes y la reina Esther fueron a observar cómo Amán moría con su propia trampa. Y todos se entristecieron porque Amán había sido un hombre malo. En esta historia podemos ver que Esther fue una mujer valiente y que Dios le dio la fuerza para poder defender a su pueblo y que no muriera. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Me da un gusto estar una vez más con ustedes aquí en Shaddai, en tu hogar. Y pues yo quiero invitarles a adorar en esta tarde el nombre del Señor, ahí donde está en su casa, con su familia, con su esposo, con sus hijos. Vamos a adorar en esta tarde al Señor. Pero quiero leerles una porción de la palabra del Señor que dice ahí en Josué 1:9: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Qué bonita promesa de parte de Dios, ¿verdad? Y esa promesa de Dios debemos de abrazarla en nuestras vidas, con nuestra familia, de que el Señor va a estar con nosotros. Amén. Yo les invito a que se ponga de pie ahí donde está en su hogar y cantemos esta alabanza al Señor. Jesús, mi buen pastor. Él conoce nuestro camino y Él sabe nuestra vida. Quiero que cantemos al Señor este canto. Porque dice su palabra que como pastor apacentará su rebaño y en sus brazos recogerá los corderos y en su seno los llenará y guiará con cuidado la nombre siempre a ellos. Aleluya. Quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios.
quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti, Señor. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mis caminos, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, me rindo. Nos rendimos a ti, Señor, hoy en esta tarde, Padre. Tú eres nuestro buen pastor, Señor. Ahora su boca y dígale, Señor, tú conoces mis caminos. Tú eres mi buen pastor, Señor. Y en ti deposito mi confianza, mi fe viene de ti, Señor. Nos rendimos a ti, Jesús. Nos rendimos a ti, Jesús. Gracias te damos, Padre. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Y sabe una cosa, hermano, solo Dios es santo. Él es santo y merece toda la gloria y la honra. Quiero invitarle que cantemos este hermoso canto que dice así: al alto y sublime, al que habita la eternidad, a Él sea la gloria, sea la honra, el poder por los siglos de los siglos. Aleluya. Al alto y sublime, que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria y honor
y alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Solo el nombre del Señor es santo. Solo tu nombre es santo, Señor Jesús. El alto y sublime que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde, y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria y honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre es santo es. Sea la gloria y honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre es santo es. Sea la gloria y honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre es santo es, y su nombre es santo es. Señor, tu nombre santo es, Padre. Solo tú mereces la gloria, Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta tarde y vamos a decirle, Señor, solo tú eres santo, Padre. Solo tú eres santo, Señor. Te venimos delante de ti, Padre, a declarar, Padre, tu santidad y tu poder, Señor. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. ¿Qué más puedo pedirte si todo me lo has dado? Los momentos más difíciles conmigo tú has estado. No busco riquezas ni la vanidad, lo único que anhelo es vivir en santidad. Tú eres santo, 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 santo. Tú eres digno, 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 digno. Tú eres santo, 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 santo. Señor Jesús, yo quiero
estar aquí en tu presencia, Señor. Aleluya. ¿Qué más puedo pedirte si todo me lo has dado? En los momentos más difíciles conmigo tú has estado. No busco riquezas ni la vanidad, lo único que anhelo es vivir en santidad. Tú eres santo, 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 santo. Tú eres digno, 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 digno. Tú eres santo, 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 santo. Señor Jesús, yo quiero estar donde tú estás. Señor, ahí queremos estar. Padre, viendo tu santidad, Señor, porque solo tú eres santo. Abra su boca y dígale al Señor, solo tú eres santo, Padre. Tú eres santo, 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 santo. Tú eres digno, 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 digno. Tú eres santo, 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 santo. Señor Jesús, yo quiero estar donde tú estás. Tú eres santo, 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 santo. Tú eres digno, 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 digno. Tú eres santo, 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 santo. Señor Jesús, yo quiero estar donde tú estás. Señor, estar donde tú estás. Estar donde tú estás. Señor, queremos estar donde tú estás. Eso es lo que tú nos has prometido, Padre. Queremos estar junto contigo, Señor. Dios les bendiga, mis amados hermanos, mis amadas hermanas. Un gusto, un placer volverlos a saludar. Y pues bien, nuevamente aquí, pues aún todavía no tenemos fecha para poder estar reunidos nuevamente en el templo, pero vamos a aprovechar la oportunidad de que tenemos este medio para poder compartir la bendita palabra. ¿Qué te parece si en esta hora llamas a tu familia y les dices que por qué no nos reunimos todos juntos para estudiar la palabra de Dios? Y vamos a ver el mensaje que tenemos para esta hora, y te voy a pedir que nos acompañes al libro de Mateo 4, versículo 17. Mateo 4, 17, que a su letra nos dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hagamos una oración. Bendito y amado Padre, una vez más estamos delante de tu presencia, dándote gracias, Padre, porque hasta el día de hoy tú nos has guardado y has permitido, Padre, que podamos reunirnos para poder compartir tu bendita palabra. En esta hora, Señor, te pedimos el auxilio de tu Espíritu Santo, sea con cada uno de nosotros, redarguya nuestro corazón, abra nuestro entendimiento y podamos, Padre, entender este mensaje que hoy va a ser expuesto. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén.
Bien, mis amados hermanos, pues como podemos ver, nuestro texto nos habla del mensaje que dio nuestro Señor Jesús a toda la humanidad. Y este mensaje que Él dio fue: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el tema que vamos a tratar en esta hora, hermano, es precisamente ese, el arrepentimiento. Y mira, déjame contarte una historia antes de comenzar el mensaje. La historia nos cuenta que había un preso que estaba condenado a morir ahorcado en 3 días. Este preso fue y retó al juez y le dijo: tengo 3 días, si logro escapar, ¿usted permitirá que sea por siempre libre? Y el juez le dijo: ok, sí, puedes escapar. Si lo logras, serás para siempre libre. Él, estando en su celda, se dio cuenta que había una ventana, que había un desagüe y había una roca. El primer día intentó escapar por medio de la ventana, pero se dio cuenta que la ventana estaba tan alta que cuando él se dejara caer para escapar, lo más seguro es que moriría. Al segundo día quiso intentarlo por el desagüe, pero se dio cuenta también que el desagüe era tan largo y que la corriente de agua era mucha, que se dio cuenta que él podría morir ahogado antes de lograr escapar. Al tercer día intentó con la roca. Removió la roca, pero se dio cuenta que del otro lado había una celda. Desilusionado, el preso fue ante el juez al tercer día y le dijo: intenté escapar, pero no lo logré. Dime tú, ¿cuál era la salida para que yo pudiera haber quedado libre? El juez le respondió: la salida era yo. Si tú te hubieras acercado a mí y te hubieras arrepentido y hubieras confesado tus delitos, yo te hubiera perdonado y te hubiera dejado libre. Y precisamente eso es lo que pasa, hermano, con usted y conmigo. Muchas veces nosotros estamos atrapados, encarcelados en la culpa, en el pecado, y no somos libres. Nos sentimos encarcelados, nos sentimos atados, porque la culpa de nuestros pecados nos mantiene ahí, presos. Y lo que Dios quiere para que usted y yo seamos libres es que nos arrepentamos de todos nuestros pecados y que se los confesemos. El arrepentimiento tiene que ir acompañado de la confesión. Entonces, hermano, la única salida para que seamos completamente libres, para que podamos alcanzar la salvación, para que podamos entrar en la libertad que nuestro Señor nos ofrece, es arrepintiéndonos. Y usted y yo, hermano, tenemos que aprender a arrepentirnos y en consecuencia confesar esos pecados. Y mire, vamos a ver cómo nuestro Señor Jesús habló acerca del arrepentimiento. Nos dice la Escritura que cuando nuestro Señor Jesús fue bautizado, fue llevado por el Espíritu al desierto, y ahí en el desierto fue tentado por Satanás. Pero nuestro Señor Jesús logró vencer al enemigo a través del escrito está. Una vez que nuestro Señor Jesús sale del desierto, Él comienza su ministerio. Y el primer mensaje, hermano, que nuestro Señor Jesús da es precisamente el mensaje del arrepentimiento. Vamos a ver qué nos dice Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Nuestro Señor Jesús dio su primer mensaje una vez que inicia su ministerio, y ese mensaje fue el arrepentimiento. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y nuestro Señor Jesús siguió hablando
siguió predicando y en sus mensajes siempre llevaba a la gente al arrepentimiento. Y era tan importante para él el predicar del arrepentimiento que en cierta ocasión habló del arrepentimiento en 2 ocasiones seguidas. Y vamos a ver qué nos dice Lucas 13, del 3 al 5. Lucas 13, del 3 al 5. Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Veamos cómo aquí, en el libro de Lucas, nuestro Señor Jesús repite en 2 ocasiones seguidas: si no os arrepentís, pereceréis. Y en el verso 5 vuelve a decir: si no os arrepentís, todos pereceréis. Vea qué tan importante era para nuestro Señor Jesús el predicar acerca del arrepentimiento, porque Él sabía que si la humanidad no se arrepentía, perecería. Y este mensaje es para usted y para mí, hermano. Si no nos arrepentimos de todos esos pecados que guardamos, de todos esos pecados que tenemos, lo más probable y lo más seguro es que perezcamos. Entonces, hagamos caso al mensaje de nuestro Señor Jesús. Cuando nuestro Señor Jesús resucitó, nos cuenta la Biblia que se le apareció a sus discípulos, y cuando se les aparece a ellos antes de ascender al Padre, les vuelve a dar un mensaje de arrepentimiento. Vamos a verlo en Lucas 24, del 46 al 47. Lucas 24, del 46 al 47. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vea, nuevamente cuando se le aparece a sus discípulos, antes de ascender al Padre, les dice que es necesario que se predique en su nombre el arrepentimiento. El arrepentimiento. Esa es la encomienda que le deja nuestro Señor Jesús a sus discípulos, que prediquen el arrepentimiento. Y esa es la encomienda que tenemos usted y yo cuando compartimos el mensaje, cuando compartimos la palabra de Dios. Nuestra tarea es llevar a la gente, invitar a la gente a los pies de Cristo arrepentida, que se arrepienta de sus pecados para que no perezca. Ese es el mensaje que nosotros tenemos que dar. Ese es el mensaje que nuestro Señor Jesús le dejó a sus discípulos. Y todavía, por último, podemos ver en el libro de Apocalipsis que nuestro Señor Jesús vuelve a dar un mensaje de arrepentimiento. Ahí en Apocalipsis, en los capítulos 2 y 3, podemos ver el mensaje a las 7 iglesias. Y dentro de esas 7 iglesias hay cinco iglesias a las que ellas les dice que se arrepientan de sus pecados. Todavía en este último libro de la Biblia podemos ver cómo nuestro Señor Jesús le dice a 5 de las iglesias de aquel tiempo que se arrepientan de sus pecados. En síntesis de todos estos textos que acabamos de ver, hermano, podemos ver y entender que el mensaje de nuestro Señor Jesucristo siempre fue el del arrepentimiento. Arrepentíos, dice nuestro Señor Jesús. Entonces, hermano, ¿por qué hoy en día se predica tanto acerca de la prosperidad? Ese no fue el mensaje de nuestro Señor Jesús. Él no vino y dijo: a ver, he llegado o he venido para que todos ustedes sean prósperos, para que todos sean ricos, para que todos sean empresarios, para que todos tengan dinero. Ese no fue su mensaje de nuestro Señor Jesús. Su primer mensaje fue: arrepentíos. No dijo: a ver, vamos a sacar
el hombre poderoso que llevas dentro, como muchos predicadores hoy en día lo hacen. Muchos predicadores hoy en día hablan acerca de la prosperidad, hablan de sacar ese hombre exitoso que llevas dentro, hablan acerca de la felicidad, hablan acerca de vivir una vida en abundancia. Y ese no fue el mensaje de nuestro Señor Jesús. El vivir en felicidad no significa que haya sido el mensaje de nuestro Señor Jesús, porque Él también dijo, en esta vida tendréis aflicciones. La vida del cristianismo no es fácil, vamos a encontrar aflicciones, vamos a encontrar obstáculos, vamos a encontrar cosas que traten de evitar que nosotros continuemos en el camino de Dios. Entonces nosotros tenemos que seguir al pie de la letra el camino que nuestro Señor Jesús da, que es el arrepentimiento. Lo de la prosperidad, hermano, lo de la añadidura viene después cuando nosotros busquemos primero el reino de Dios, su justicia, y después el Señor añadirá lo que nos haga falta. Pero lo principal que tenemos que hacer es hacer caso a su mensaje, arrepentirnos. Arrepentirnos, y más adelante veremos qué tan importante es confesar los pecados. Entonces, hermanos, queda claro que nuestro Señor Jesús vino a predicar el arrepentimiento. No vino a predicar la prosperidad. No vino a predicar que sacáramos ese hombre exitoso que llevamos dentro. No vino a predicar una vida llena de felicidad, llena color de rosa. No. Vino a predicar el arrepentimiento. Y eso es lo que tú y yo tenemos que llevar a aquellos que quieren reconciliarse con Dios. Llevarlos al arrepentimiento. Bien, vamos a ver qué es arrepentimiento. Arrepentimiento es la palabra hebrea nacham, que significa cambiar la manera de pensar, cambiar de rumbo, cambiar de planes. Ahora, tengamos en cuenta esto. Cuando la Biblia se refiere al arrepentimiento del hombre, escúcheme bien, cuando la Biblia se refiere al arrepentimiento del hombre, significa cambiar la manera de pensar, volverse del mal al bien. Eso es lo que significa arrepentimiento cuando la Biblia se refiere al arrepentimiento del hombre. Cambiar la manera de pensar, volviéndose del mal al bien. Ahora vamos a ver Números 23:19. Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Bien, entonces aquí cuando la Biblia se refiere al arrepentimiento de Dios, hace un momento veíamos el arrepentimiento del hombre, aquí es cuando se refiere al arrepentimiento de Dios, se refiere a cambio de planes. ¿Sí? O sea, cuando habla del arrepentimiento de Dios se refiere a cambio de planes. Esto quiere decir que ya no llevará a cabo los planes de destrucción que tenía para el hombre, sino que perdonará al hombre. A eso se refiere el arrepentimiento, la Biblia cuando habla del arrepentimiento de Dios. Cambio de planes. Ahora bien, en Isaías 55:7 encontramos una palabra que es shub. Ahí en Isaías 57:5. Esa palabra shub es vuélvase, arrepiéntase. Y vamos a ver qué nos dice Isaías 55:7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Y arrepiéntase y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Vuélvase, la palabra shub, arrepentimiento, vuélvase. Esto de vuélvase es un cambio de dirección. Yo voy por este punto y me vuelvo. Hago un cambio de dirección. Lo que conocemos como un giro de 180 grados. ¿Sí? O sea, nosotros
cuando reconocemos que estamos en pecado y nos arrepentimos, tenemos que volvernos, tenemos que cambiar de dirección, tenemos que dar ese giro de 180 grados. Pero para dar ese giro de 180 grados, lo tenemos que hacer en dos partes. La primera es un giro de 190 grados. De 90 grados. Ese giro de 190 grados es cuando dejamos de fumar, dejamos de tomar, dejamos de ver la pornografía, dejamos de mentir, dejamos de adulterar, dejamos de fornicar, dejamos de andar en chismes, dejamos de hacer lo malo. Cuando nosotros dejamos de hacer lo malo, hemos dado un giro de 90 grados y eso nos lleva a llevar una vida recta, una vida moralmente recta, pero únicamente moral. Y hay mucha gente que camina así. Hay mucha gente que es ejemplo de vida, que son hombres exitosos, que tienen un buen matrimonio, que son ejemplo para sus hijos, que no fuman, que no toman, que no beben, que no son adúlteros, etcétera, etcétera. Entonces son gente ejemplar, pero solamente son gente ejemplar moralmente, pero están alejadas de Dios. Entonces nos hace falta terminar ese giro. Ya dimos el primer giro de 90 grados y fue dejar de hacer lo malo. Continuamos con el siguiente giro y llegamos a los 180 grados. Y entonces, hermano, cuando hacemos ese otro giro es cuando nos reconciliamos con Dios. Cuando no únicamente hemos dejado lo malo, sino que ahora nos vamos nuevamente al camino que Dios nos ha trazado con su palabra. Ese giro de 180 grados es el que nos piden aquí en Isaías 55:7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y arrepiéntase y vuélvase a Jehová. Y vuélvase a Jehová. Entonces no basta con que dejemos de hacer lo malo, sino que tenemos que volvernos a Jehová. Volver nuevamente a su camino. Ese es el arrepentimiento que Dios quiere. Ese es el arrepentimiento que usted y yo tenemos que dar. Dar ese giro de 180 grados, dejar de hacer lo malo y volvernos al camino de Dios. Reconciliarnos nuevamente con la palabra de Dios y volver a hacer lo bueno. Arrepentimiento es un cambio de actitud, hermano. Nuestra actitud debe de cambiar. Y vamos a ver un texto en Jeremías 26 del 2 al 3. Jeremías 26 del 2 al 3. Así ha dicho Jehová, ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá, que viene para adorar en la casa de Jehová. Todas las palabras que yo te mande hablarás, no retengas palabra. Quizá alguien oiga y se vuelvan cada uno de su mal camino. Y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Vea cómo aquí le dice nuestro Señor al profeta que hable todo lo que le diga y que no retenga ninguna palabra, que exponga todo lo que le está diciendo. Porque le dice, quizás oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino. Y me arrepentiré, vea lo que está diciendo Dios, y me arrepentiré yo del mal que pienso hacer por la maldad de sus obras. Y aquí podemos ver en este texto los dos significados del arrepentimiento, el arrepentimiento del hombre y el arrepentimiento de Dios. Decíamos que el arrepentimiento del hombre es cuando él se vuelve, cuando él cambia de actitud nuevamente y se vuelve al camino de Dios. Y el arrepentimiento de Dios, o sea, cuando la Biblia habla del arrepentimiento de Dios, es cuando él cambia de planes, y ya no castiga, ya no castiga al hombre. Entonces, podríamos parafrasear este verso 3 de esta manera. Quizá oigan y tengan un cambio de actitud, cada uno de su mal camino, y cambie de planes yo de mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Entonces vea cómo el arrepentimiento del hombre
no es igual a lo que dice la palabra del arrepentimiento de Dios. Nosotros tenemos que arrepentirnos dejando lo malo para regresar a lo bueno. Y cuando nos habla que Dios se arrepiente, nos está hablando de su cambio de planes. Yo tenía planes de destrucción para ti, pero hoy los cambio y tengo planes de bien para ti. ¿Qué tan importante es entender esto? Porque luego mucha gente dice, bueno, es que la palabra de Dios dice que Dios también se arrepiente. ¿Pero de qué se va a arrepentir? Si en Él no hay pecado, en Él no hay maldad. La palabra ahí nos está diciendo, la traducción correcta nos está diciendo que Él cambia de planes. De esos planes de destrucción que tenía para ti y para mí, los cambia por planes de salvación, por planes de bien. Entonces, hermano, tenemos que aprender a arrepentirnos para que Dios cambie sus planes que tenía en contra de nosotros y cambie sus planes por planes de bien. Arrepentimiento, hermano, no es remordimiento. Que a veces únicamente hay remordimiento por lo que hacemos, pero no hay arrepentimiento. Mateo 27:3 nos dice, entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. ¿Sí? Pero ese mismo texto de Mateo 27:3, pero en la nueva versión internacional, nos dice de esta forma: cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos. Entonces Judas no sintió arrepentimiento, él sintió remordimiento. ¿Y qué es remordimiento? Nos dice el diccionario que remordimiento es un sentimiento que experimenta una persona cuando cree que no ha actuado de manera correcta. Se trata de una sensación de culpa o de un malestar que persiste después de una acción propia que juzga como negativa o dañina. Entonces, el remordimiento es un sentimiento que expresa una persona cuando cree que no ha actuado de manera correcta. Es solamente un sentimiento de culpa. Es por eso que Judas terminó matándose, se suicidó. Dice la Escritura que se colgó. ¿Por qué? Porque lo único que él sintió fue un malestar, un remordimiento, y ese remordimiento lo acusó y lo llevó a quitarse la vida. Si Judas realmente se hubiera arrepentido, él hubiera confesado ese mal que le hizo a nuestro Señor Jesús, y posiblemente Jesús lo hubiera perdonado. Pero si él se hubiera arrepentido, pero como no se arrepintió y únicamente sintió ese remordimiento, ese sentimiento de culpa, lo hizo llevar a quitarse la vida. Entonces, hermano, muchas veces usted y yo lo que experimentamos a veces nada más es el remordimiento de nuestros actos, el remordimiento de lo que luego a veces llegamos a cometer, pero no nos arrepentimos, porque ese sentimiento de culpa es pasajero. Cuando sentimos remordimiento nada más es por un momento. Chifle, ¿para qué le grité a mis hijos? No les hubiera gritado, no les hubiera pegado. Híjole, no me hubiera comportado así con mi vecino, creo que fui muy grosero. Y nada más me remuerde la conciencia por un momento, pero después de un tiempo sigo igual. En ningún momento me arrepentí y en ningún momento lo confesé y pedí perdón. Entonces, hermano, tenemos que identificar qué es lo que estamos sintiendo nosotros en nuestro interior. ¿Es remordimiento o es arrepentimiento? Y el Señor Jesús nos llama al arrepentimiento, no al remordimiento, al arrepentimiento. Y ahora vamos a ver el significado de arrepentimiento, el significado de acuerdo al diccionario secular. De acuerdo al diccionario, el significado de arrepentimiento es el uso de esta palabra
suele referirse al cambio que hace una persona respecto a sus pensamientos previos. El cambio que hace una persona respecto a sus pensamientos previos, pasando de una ideología errónea a una nueva mentalidad acertada y renovada. O respecto a sus acciones u obras previas, pasando de la inmoralidad a la moral. ¿Cómo explicamos esto? Ok. Tal vez yo soy adicto al cigarro, al alcohol, a la pornografía, no sé. A algo soy adicto. Pero me doy cuenta que esto me está haciendo daño. Me doy cuenta que no estoy bueno. Me doy cuenta que estoy actuando inmoralmente. ¿Qué tengo que hacer? Arrepentirme. Arrepentirme porque estoy fumando, porque estoy tomando, porque estoy viendo pornografía, porque me estoy comportando de una manera incorrecta. Arrepentirme. Y una vez que yo me arrepiento, entonces paso de la inmoralidad a lo moral. Y lo moral me dice que no debo de fumar, que no debo de tomar, que no debo de ver pornografía, que no debo de andar en el chisme, que no debo de andar en la mentira. Dejar todo eso. Eso es, de acuerdo a lo que nos dice el diccionario secular, el arrepentimiento. Pasar de la inmoralidad a lo moral. Y arrepentimiento también significa cambio de vida o conducta. Vea que nos dice Mateo 3:8. Mateo 3:8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Hacer frutos dignos de arrepentimiento es cambiar de mente y de forma de vivir. ¿Sí? Es un cambio de vida o conducta. Esto es el arrepentimiento. Dar frutos dignos de arrepentimiento. Mire, un ejemplo sería, si tú eres empresario, tienes un negocio y contratas a alguien y esa persona que tú contrataste te está robando y tú te das cuenta, lo más seguro es que la despidas, porque tú no quieres que alguien te esté robando. Pero si tú decides darle otra oportunidad, esta persona tiene que demostrar con hechos que está arrepentida y dejar de robar y comportarse correctamente. Estos son frutos de arrepentimiento. Cuando nuestra conducta refleja que realmente estamos arrepentidos. Pero por lo contrario, si esta persona te sigue hurtando, te sigue robando, pues entonces no ha dado esos frutos de arrepentimiento. De igual manera, usted y yo tenemos que dar esos frutos de arrepentimiento. Tenemos que demostrar con nuestra conducta, con nuestros hechos, que estamos arrepentidos de aquello que hicimos anteriormente y que ya no lo volvemos a hacer. Si yo en el pasado fui un tranza, hoy en día mis frutos deben demostrar a través de mi conducta, a través de mi testimonio, que ya no soy un tranza. Si yo fui un adúltero, un fornicario en mi pasado, hoy en día esos frutos de arrepentimiento deben de demostrar con mi vida, con mi conducta, con mi testimonio, que ya no soy aquel adúltero ni fornicario. Entonces, hermano, los frutos de arrepentimiento se ven, se evidencian en nuestro testimonio, en nuestra vida. Y los que pueden dar testimonio de que realmente tenemos frutos de arrepentimiento son nuestra familia, precisamente, porque ellos pueden decir, sí, yo recuerdo que antes mi papá era bien borracho, era bien mujeriego, pero hoy en día no. Hoy en día le sirve a Dios, hoy en día enseña la palabra de Dios, hoy en día está en la escuelita de niños, hoy en día está sirviendo como mujer, hoy en día está como servidor en la iglesia. Entonces, hermanos, están viendo esos frutos de arrepentimiento. Y es lo que usted y yo tenemos que hacer, dar frutos de arrepentimiento. Mire, otro ejemplo del arrepentimiento lo podemos ver en el apóstol Pedro. El apóstol Pedro lo podemos ver ahí en Mateo 26, del 69 al 75. No lo vamos a leer porque es muy largo, es muy extenso.
Pero ahí en Mateo 26 del 69 al 75 nos narra y nos habla cómo Pedro negó a nuestro Señor Jesús 3 veces. En 3 ocasiones negó conocer a nuestro Señor Jesús. Pero después Pedro tuvo un arrepentimiento. La Biblia no nos narra que Pedro se haya arrepentido de haber negado a Jesús, pero lo podemos ver a través de esos frutos de arrepentimiento. Se evidenció que él se había arrepentido por su cambio de mentalidad, ¿sí? Esos frutos de arrepentimiento que dio Pedro los podemos ver ahí en el libro de Hechos 2. Ahí en el libro de Hechos 2 podemos ver que aquel Pedro que negó a Jesús, aquel Pedro que su fe parecía haber fracasado, aquel Pedro que parecía haberse olvidado de todo lo que nuestro Señor Jesús le había enseñado, se levanta. Ese Pedro, al dar esos frutos de arrepentimiento, al haberse arrepentido de haber negado a nuestro Señor Jesús, vuelvo a decir, aunque la Biblia no lo marca, se evidencia que él se arrepintió, porque él se levanta, y ahí en Hechos 2, él da un poderoso mensaje, da un sermón que es tan poderoso que dice la Escritura que 3,000 personas se convierten en ese momento. Y cuando Pedro da su mensaje, y habla acerca de nuestro Señor Jesús, y habla acerca del patriarca David, él termina su mensaje de esta manera. Lo podemos ver ahí en Hechos 2 en el verso 28. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Vea cómo cierra el mensaje que da el apóstol Pedro. Arrepentíos. Vuelve a retomar las enseñanzas que le había dado nuestro Señor Jesucristo. Arrepentíos. No les dijo: bien, pues como ustedes ya se convirtieron, ahora ustedes van a ser prósperos. Ahora va a salir de ustedes ese hombre exitoso que llevan dentro. No, no les dijo eso. Les dijo: arrepentíos. Arrepiéntanse y bautícense. Ese fue el mensaje de Pedro al dar ese fruto de arrepentimiento. Y hay otro apóstol en la Biblia. Hay otro apóstol, el apóstol Pablo. Un apóstol que no anduvo con nuestro Señor Jesús, que no le conoció cuando dio las enseñanzas, pero que sí tuvo un encuentro con Él. Tuvo un encuentro con Él, y cuando tiene ese encuentro, Él deja todo lo que tenía para ir a predicar el Evangelio. Y dentro de esos mensajes que el apóstol Pablo anduvo predicando, encontramos uno ahí en Hechos 17:30. Hechos 1:17-30. Vea lo que dice el apóstol Pablo. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. El apóstol Pablo también retoma las enseñanzas que Jesús le dio a sus apóstoles, el arrepentimiento. Y la forma en que lo marca aquí el apóstol Pablo, lo marca como un mandamiento. No dice, miren, Dios dice que si no querrán arrepentirse. Miren, es que Dios me mandó a decirles que si alguno de ustedes no tiene ahorita el deseo de arrepentirse. No, el apóstol Pablo llega y da el mensaje. Ahora manda a todos los hombres, ordena a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es un mandamiento. Es un mandamiento. Y cuando alguien obedece los mandamientos de Dios, el obedecer un mandamiento trae bendiciones. Por ejemplo, uno de los mandamientos de nuestro Señor, de nuestro Dios, es, dentro del Decálogo, no robarás. ¿Qué pasa si nosotros obedecemos ese mandamiento? Nos va a traer una bendición. Si nosotros no obedecemos ese mandamiento de no robarás y robamos, posiblemente tengamos problemas con las autoridades,
Posiblemente tengamos problemas con la persona a la que hurtamos. Vamos a tener problemas, pero si obedecemos ese mandamiento de no robarás, vamos a tener una bendición, y esa bendición es vivir en paz, vivir sin problemas con las autoridades y vivir sin problemas con los demás. De igual manera, si nosotros obedecemos este mandamiento del arrepentimiento y nos arrepentimos, va a traer bendiciones a nuestra vida. Y vamos a ver cuáles son esas bendiciones que trae el arrepentirnos. ¿Cuáles son esas bendiciones, esos beneficios que puede traer el arrepentirnos? El primer, aquí en este texto que vamos a leer encontramos dos beneficios. Que nuestros pecados son borrados y que tendremos tiempo de paz y descanso en Dios. Vamos a leer Hechos 3:19. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces vea, si usted y yo nos arrepentimos, dice la palabra que nuestros pecados van a ser borrados. Van a ser borrados y vamos a tener en la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Es decir, que vamos a tener tiempos de paz y de descanso en Dios. Entonces vea qué tan importante es que nosotros nos arrepintamos para que podamos obtener esos beneficios, que nuestros pecados sean borrados y que podamos tener una vida en paz con Dios. Otro de los beneficios es que nuestros pecados son perdonados. Hechos 5:31. Hechos 5:31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Entonces vea, usted puede estar seguro que si llega delante de Dios y le confiesa sus pecados con un genuino arrepentimiento, usted y yo podemos estar seguros que nuestros pecados van a ser perdonados. No se van a quedar en espera, vamos a ver si sí te perdono o no te perdono. No, dice el Señor que podemos estar seguros que si nos arrepentimos y se los confesamos, nuestros pecados van a ser perdonados. Entonces vea, qué bendiciones tan grande nos trae la palabra de Dios cuando nos enseña que si nos arrepentimos, nuestros pecados serán borrados, tendremos tiempos de paz y de refrigerio en Dios y que esos pecados van a ser perdonados. Entonces, aprendamos, hermano, a llevar una vida de arrepentimiento. Y arrepentimiento es reconocer que nuestro pecado tiene consecuencias. Si nosotros no confesamos nuestro pecado va a tener consecuencias. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Entonces, ¿cuál es la consecuencia que puede traer a nuestra vida el no arrepentirnos? Una muerte espiritual. Si usted y yo no nos arrepentimos de nuestros pecados, vamos a seguir caminando en esta vida sin la presencia de Dios, sin la presencia de su Espíritu Santo en nuestra vida, porque esa es la separación entre Dios y el hombre por causa del pecado, una muerte espiritual. Entonces, hermano, esa es la consecuencia de no arrepentirnos, una muerte espiritual. Y muchos hoy en día caminan de esa manera, aunque se congreguen, aunque estén dentro de una congregación, muchos están muertos espiritualmente porque no se han arrepentido, porque no han confesado sus pecados. Y a lo mejor eso nos está pasando, hermano. A lo mejor eso te está pasando a ti, me está pasando a mí, que creemos que estamos bien en el camino de Dios, pero que realmente estamos muertos espiritualmente porque hay pecados ocultos que no hemos confesado. Entonces tenemos, hermano, que hacer conciencia de qué es lo que hay dentro de nosotros para arrepentirnos y confesárselo al Señor y no haya esa separación entre Dios y nosotros y podamos caminar juntamente con Él a través de su palabra. Y cuando nosotros, hermano, confesamos nuestros pecados,
Hay tres áreas en nuestra vida que cambian por el arrepentimiento: nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad. Nuestra mente, porque mi opinión acerca del pecado debe de cambiar. Ya no tengo que justificarlo, ya no tengo que atenuarlo, ni tengo que excusarlo. Por ejemplo, es que por culpa de la pandemia me quedé sin trabajo y tuve que robar. ¿Qué estoy haciendo? Estoy justificándolo. Que por culpa de la pandemia me quedé sin trabajo y tuve que robar. Pero no fue mucho, nada más me robé 1,000 pesos. Hay otros que se roban millones. ¿Qué estoy haciendo? Lo estoy atenuando, lo estoy minimizando, lo estoy haciendo parecer chiquito. Pero es que si no me hubieran quitado el trabajo, no hubiera robado. Me estoy excusando, ¿sí? Me estoy justificando. Pero cuando hay un verdadero arrepentimiento, mi opinión del pecado cambia y debo de entender que esa transgresión que estoy haciendo no se le puede llamar de otra manera que pecado. Y tengo que aceptar que he pecado. Mis emociones tienen que cambiar. Mis sentimientos acerca del pecado tienen que cambiar. Me tiene que doler cuando le fallo a Dios. Me tiene que doler y me tengo que humillar ante Dios porque reconozco que he pecado. Mis emociones cambian, mi mentalidad cambia y reconozco que soy un pecador. Y mi voluntad también tiene que cambiar. Mi decisión tiene que cambiar, ¿sí? Ahora debo de entender que a lo que a Dios no le agrada es que yo peque y tengo que cambiar mi manera de pensar, mi manera de sentir y mis decisiones que debo de tomar. Y ahora mi decisión debe de ser no pecar, tener voluntad, pedirle al Señor que me dé la fuerza de voluntad para no seguir pecando, ¿sí? Y decíamos que para que esto surta efecto, el arrepentimiento tiene que ir acompañado de la confesión de pecados. Vamos a ver qué nos dice Primera de Juan 1:8. Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Mire, mucha gente no va a aceptar que peca. Mucha gente se va a justificar diciendo, pues es que soy humano, es que tengo debilidades, no soy perfecto, cometo equivocaciones y difícilmente reconoce que ha pecado. Pero tenemos que aceptarlo y confesar que hemos pecado. Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Nos está diciendo que tenemos que confesar el pecado para alcanzar misericordia. Usted y yo sabemos qué pecados tenemos dentro. Usted y yo tenemos que confesar esos pecados para alcanzar misericordia. Esto es desde un principio. Desde el principio Adán y Eva trataron de encubrir su pecado. Es más, trataron de encubrírselo a Dios. Y nosotros a veces eso queremos hacer. Encubrirle el pecado a Dios. Pero Dios todo lo ve. Entonces, ¿qué nos resta? Confesarlo. Confesarlo para alcanzar misericordia. Santiago 5:16. Por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderoso y eficaz. Aquí la palabra nos dice que tenemos que confesar los pecados unos a otros. No nos está diciendo que vayamos con un padrecito, con un sacerdote allá en la iglesia y que le confesemos sus pecados. No. Dice que confesemos nuestros pecados unos a otros. Pero el confesar los pecados unos a otros tiene que ser de una forma discreta y con la persona correcta. Por eso es tan importante que usted y yo también practiquemos algo que se llama ministración, una ministración de consejería. Cuando vamos ante el siervo del Señor, en este caso la pastora, o puede ser el pastor, o puede ser el anciano, y le platicamos, le confesamos todas aquellas cosas que a Dios no le agradan y que hemos estado cometiendo, y recibimos un consejo
recibimos un consejo. Aquella persona a quien nosotros le platiquemos, le confesemos nuestros pecados, no nos van a perdonar, porque el único que perdona es Dios, pero nos van a aconsejar. Por eso dice la palabra, confiénsese unos a otros sus pecados y oren unos por otros. Y es lo que van a hacer estas personas encargadas de escucharnos, orar por nosotros y aconsejarnos para que nos apartemos del pecado. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermano, el mensaje de hoy es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Arrepiéntete, arrepiéntete. Y nos dice aquí en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Arrepiéntete, arrepiéntete y confiésale tus pecados al Señor. Tal vez hay pecados ocultos que aún no le has confesado. Tal vez hay algunos pecados que aún están dentro de ti, que aún están dentro de mí. ¿Y por qué no en esta hora hacemos una oración? Tal vez en este momento, en esta oración, no le puedas confesar los pecados. Si pudieras hacerlo, adelante, estás ahí en casa, hazlo. Si no, más tarde, ahí en la intimidad de tu recámara con Dios, ponte a cuentas con Él, confiésale tus pecados, arrepiéntete y Él te va a perdonar y va a tener misericordia de ti y de mí. Bendito y amado Padre, te damos gracias, Señor, porque en esta hora tu palabra nos ha enseñado qué tan importante es que aprendamos a reconocer nuestros pecados, para de esa manera poder llevar a cabo lo que nuestro Señor Jesús nos pide, que nos arrepintamos. Y qué tan importante es que nosotros nos arrepintamos, Señor, porque solamente a través de esa forma, a través de arrepentirnos y de confesar nuestros pecados, tú perdonas nuestra maldad y alcanzamos misericordia. Gracias, Padre, porque hoy he aprendido que es necesario estar arrepintiéndome y confesándome cada vez que sea necesario. No basta con que me haya arrepentido y te haya confesado mis pecados cuando te conocí por primera vez. No basta con creer que cuando yo te entregué mi vida, cuando me convertí a ti, tú me hayas perdonado mis pecados. No basta con eso, sino que día a día tengo que estarme arrepintiendo de todos aquellos pecados que voy cometiendo día a día y arrepintiéndome y confesándotelos para poder alcanzar tu misericordia. Gracias, Padre, gracias. Y en esta hora yo te pido que tú inclines tu oído y escuches, Padre. Escuches la confesión de todos y cada uno de mis hermanos, aun la mía, Padre, de esos pecados y podamos alcanzar misericordia. Gracias, Padre, gracias te damos por habernos escuchado en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, pues este fue el mensaje del día de hoy. No se olviden, el día de mañana, jueves, tenemos servicio de damas, hermanas. Estén al pendiente, mañana a las 8 de la noche. Hermanos, recuérdenle a sus esposas que se conecten el día de mañana para ese servicio de damas. Y bueno, pues esperando en Dios que esto pase pronto y pronto nos podamos reunir. Les deseo que el Señor sea con todos ustedes, los siga guardando, nos siga guardando como hasta hoy. Y nos vemos pronto. Dios los bendiga. Bendiciones.